La noche del 2 de enero de 2020, los servicios de emergencia respondieron a un incendio en una casa en las afueras de Bismarck, Dakota del Norte. Dentro encontraron a Chad Ensel, de 42 años, muerto por un aparente suicidio. Pero a medida que se revelaban más detalles, se hizo cada vez más evidente que no se trataba de un suicidio. Los investigadores comenzaron a reconstruir una cronología de los acontecimientos que condujeron al asesinato. Y esta seguía conduciéndolos a una sola persona. Hoy analizamos el asesinato de Chad Ensel. Este caso nos lleva desde una escena del crimen sospechosamente montada hasta días de intentos de encubrimiento, así como numerosos intentos fallidos de engañar a las fuerzas del orden, destruir pruebas y beneficiarse del crimen. Echemos un vistazo. Era Navidad para la familia Ensel en Bismarck, Dakota del Norte, donde vivían a finales de 2019. Chad, de 42 años, le había propuesto matrimonio a Nikki Sue en la boda de un amigo cercano unos años antes. Se casaron en mayo de 2016 y criaban a los dos hijos de Nikki, Marcus y Christopher. Chad tenía varias aficiones. Entrenaba en las ligas infantiles, le encantaba el automovilismo amateur, jugaba a menudo al golf y a los dardos, y formaba parte de una liga de bolos. Nikki, además de ser una madre ocupada, también amaba la repostería y dirigía una empresa de catering. Los Ensel alquilaban una casa en las afueras de Bismarck, en el condado de Burleigh. La mañana del jueves, 2 de enero, poco antes de las 9, Nikki empezó a recibir llamadas y mensajes de texto de algunos compañeros de trabajo de Chad. No había ido a trabajar esa mañana y no pudieron localizarlo. La preocupación era cada vez mayor. Nikki estaba en el trabajo y tenía reuniones programadas con clientes esa mañana. No sabía dónde estaba Chad y su agenda la tenía ocupada todo el día. Los compañeros de Chad contactaron a la policía para que hicieran una inspección de bienestar en la casa. Al llegar, encontraron la camioneta de Chad estacionada en la entrada. Pero no hubo respuesta en la puerta. La vista del interior de la casa desde las ventanas delanteras y laterales no revelaba nada preocupante. Aparte de su vehículo, no había rastro de Chad. Después de que Nikki terminó su jornada laboral, condujo hasta la casa. Al intentar entrar, se encontró con una nube de humo que salía del interior. Nikki llamó al 911. Vine a ver. Mi esposo me envió un mensaje diciendo que no había venido hoy y que yo llevaba 3 días sin venir. Así que vine a ver y entré, abrí la puerta y entré y la casa estaba llena de humo. No podía entrar. Hay humo en la casa. Bueno, ¿ves humo? Puedo ver dentro. Y como si lo hubiera visto desde el suelo. Hay humo ahí dentro y no puedo entrar. Bueno. ¿Ves alguna llama? No. Bien. ¿Y venías a ver a quién? Disculpa, a ver cómo estaba mi esposo. Él. Llevo unos días de baja. Bueno. Y el médico me llamó y me dijo que no había venido. Y lo he estado intentando. Intenté llamarlos, pero no hubo respuesta. Intentaron llamarlo, pero no hubo respuesta. Así que le dije que estaba abrumada. No pude salir del trabajo hoy y voy a salir ahora porque estoy libre y él no puede entrar. Y cuando miré, todo estaba negro. Nikki, cálmate, ¿vale? Nikki. 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 El departamento de bomberos de Bismarck fue el primero en llegar al lugar. Entraron a la casa y comenzaron a apagar las llamas en el interior. El fuego se había propagado en 2 zonas. El incendio principal se originó en el dormitorio principal, donde un colchón quedó ardiendo, y las paredes y el techo derritieron el papel pintado y la pintura. Cuando el humo se disipó en el dormitorio, los bomberos encontraron a Chad Ensel. Estaba muerto, desnudo, tendido en el suelo. A pesar de los daños causados por el incendio, había indicios de lo que le había sucedido a Chad. Se encontró una escopeta cerca, sobre la cama. Un calefactor estaba volcado en el suelo, al pie de la cama. Este calentador fue el origen más probable del incendio en esa habitación. En el sótano, se descubrió un segundo incendio sobre el horno. Se extinguió en menos de 10 segundos. El horno había sido retirado y se encontraba apoyado en el suelo cercano,
lo que sugiere que se desprendió antes del incendio y no como consecuencia de él. Además, a pocos metros, en el suelo, había un paquete de cigarrillos Marlboro roto y vacío. Los bomberos identificaron este desecho como una posible fuente de ignición del incendio del sótano. También contactaron a la ATF para que revisaran la casa en busca de explosivos. No se encontró ninguno. Mientras otras agencias y equipos de emergencia llegaban al lugar, se registró la casa en busca de otras posibles víctimas. Afortunadamente, los dos niños se estaban quedando con sus abuelos durante las fiestas y no estaban cerca de la casa cuando comenzaron los incendios. Solo encontraron a Chad Encel dentro. Quedaba un cartucho sin disparar en la escopeta cerca de Chad. También se descubrieron 2 botellas de licor vacías en la habitación. El calentador podría haberse volcado accidentalmente sobre un colchón potencialmente inflamable. A primera vista, la evidencia apuntaba a un suicidio, pero una investigación más profunda descartaría rápidamente esta posibilidad. Encontraron a Chad tirado en el suelo, pero la escopeta estaba en la cama, a pocos metros de distancia. Y una autopsia revelaría no una, sino 2 heridas de bala, algo imposible si se las infligió él mismo. Esto significaba que el cartucho que quedaba en el arma debía haber sido cargado después de que dispararan a Chad. La única razón para hacerlo sería si el tirador pretendía engañar a los investigadores haciéndoles creer que la muerte fue un suicidio. La autopsia no pudo determinar si el nivel de alcohol en sangre de Chad indicaba que había bebido antes de morir. Y, como indicaban las botellas vacías dejadas en la habitación, parecía que llevaba muerto algún tiempo antes de que lo descubrieran. Lo cual significaba que era difícil determinarlo. No se encontraron indicios identificables en la autopsia de que Chad hubiera sido un bebedor empedernido habitual. ¿Era posible que estas botellas formaran parte de la escena preparada? El fuego en la cama se describió como irregular, lo que indicaba que se utilizó un líquido inflamable para acelerar el incendio en algunos puntos. Y quizás hubo múltiples intentos de reactivarlo. Que también hubiera un segundo incendio en el sótano, independiente del dormitorio, se consideró una coincidencia excesiva. Este segundo incendio también respaldó la teoría de una escena montada. La cantidad de hollín en la casa evidenciaba un incendio con escasez de oxígeno. La puerta del dormitorio se había dejado entreabierta, lo que habría sofocado las crecientes llamas en el interior. A pesar del acelerante utilizado para iniciar el incendio, se realizaron pruebas para determinar qué lo provocó. Mientras tanto, perros adiestrados indicaron el uso de un líquido inflamable. La oficina del sheriff del condado de Burley solicitó la asistencia de la Oficina Estatal de Investigación Criminal, además de consultar con el FBI y expertos de la ATF. Entre las primeras medidas de la investigación se incluyó la revisión de las grabaciones de vigilancia y los registros de teléfonos celulares de los días previos al incendio. El 2 de enero, se recuperaron de la casa el celular y el iPad de Chad. A través de su correspondencia, los investigadores descubrieron que Chad había estado solo en la casa durante los días previos a su muerte, mientras su esposa, Nikki, se encontraba fuera de la ciudad. Los mensajes de texto de Nikki a Chad, desde el día después de Navidad, el 26 de diciembre, hasta el 30, sugerían que Nikki se encontraba fuera para recibir capacitación laboral y mejorar sus habilidades. Siempre triunfas en todo lo que haces. Chad le había escrito a su esposa pocos días antes de morir. Los investigadores rastrearon su último avistamiento público la noche del 30 de diciembre. Esa noche estaba con su equipo de bolos y fue captado llegando a Midwalanes. Alrededor de las 6 de la tarde, tuvo una conversación con su esposa por mensaje de texto, bromeando sobre los bolos. Un 300, una puntuación perfecta. Se le vio salir de la bolera aproximadamente a las 10:20. Esa fue la última vez que se vio a Chad con vida. La casa de alquiler de los Encel estaba equipada con un sistema de seguridad que incluía cámaras de vigilancia y sensores en las puertas. También se pudo acceder a un registro de actividad del sistema que mostraba la actividad de la cuenta, así como las grabaciones realizadas por las cámaras. A las 22:50 del 30 de diciembre, aproximadamente la hora en que Chad debería haber sido captado por las cámaras al regresar a casa de la bolera. La grabación de la cámara se corrompió y las imágenes no se pudieron ver.
Sin embargo, los sensores mostraron que la puerta del garaje se abrió y el sistema se desarmó. En ese momento, Chad debió haber regresado a casa. No hubo indicios de que saliera de casa en ningún momento después de esto. Poco después de las 1 de la mañana de esa misma noche, hoy 31 de diciembre, el sensor de la puerta del garaje de la casa de los Ensel volvió a registrar que se había abierto. Quienquiera que lo hubiera hecho entró en la casa con Chad dentro. A las 2:56 de la mañana, la puerta se cerró. No hubo más actividades anoche. A la mañana siguiente, Nikki Sue Ensel llamó al trabajo de su esposo. Les dijo que no se encontraba bien y que no vendría ese día. Pero ella no había pasado la noche anterior en casa con él. Nikki Sue se alojaba en un hotel. Nikki era la protagonista. Tras el hallazgo de su esposo, la llevaron para interrogarla. El sistema de seguridad de la casa mostró múltiples intentos desde su cuenta para acceder y desactivar las cámaras en modo privado. Estos ajustes se realizaron solo unas horas antes de que el sistema lograra grabar la visita de Nikki a la casa. Los ajustes que intentó hacer no funcionaron. Y cuando llegó a la casa, no estaba sola. La acompañaba un conocido, a quien describió a la policía como un amigo de la familia llamado Earl Roy Howard. Una de las primeras preguntas que el equipo del sheriff le hizo a Nikki se relacionaba con su relación con este hombre. Earl, canadiense de 41 años y residente de Beechwood, Ontario, era solo un amigo. Era gerente de proyecto y viajaba a Bismarck para evaluar posibles proyectos. Aunque Nikki insistió en que su relación con Earl era inocente, también dejó claro que su matrimonio estaba en problemas. ¿Quién fue tu amigo por un tiempo y a ver quién? O sea, ver a un vecino o algo así. No, solo era Aria, solo pedí comida como cualquier otra persona. Y en lugar de ser un cliente habitual, pasar tiempo con nosotros y ser amigos, y sí, todo lo demás. Y también, así que Chad también lo conocía. Sí, simplemente nos hicimos amigos. ¿Y qué te hizo mejor que eso? Dijo que se va, no puedo decirte a nadie como él. Nikki le dijo al ayudante del sheriff del condado de Burley que su esposo Chad la lastimaría. Afirmó que su esposo tenía problemas con el whisky y que podía volverse violento. Él lo llamaba su adicción a la bebida, afirmó para respaldar esta historia. Estos fueron sus últimos mensajes de texto el día que lo encontraron muerto. ¿Estás jugando con la bebida?, preguntó, sin obtener respuesta. Entre sollozos, habló de su matrimonio en problemas y, más recientemente, de las discusiones que tuvieron por una caldera rota. Nikki explicó que, en pleno invierno, sin calefacción, no tuvo más remedio que salir de casa y alojarse en un hotel. El mismo horno que supuestamente no funcionaba fue el que encontraron los bomberos incendiado. Y una esquina. Esa araña. Bueno, entonces. Sí, algo que nos encanta. Oh, odio eso. Furioso tras calmar a Nikki, el agente explicó que sabía cómo murió Chad, pero no por qué. Creía que Nikki estaba en condiciones de completar la información. Diré que la muerte de Chad no fue accidental. ¿Qué? Según toda la información que he recopilado, la muerte de Chad no fue un accidente. Sabemos cómo sucedió. Y Nikki, creo que tú también sabes cómo. No. Por eso te lo pregunté. Chad no murió en el incendio. Está bien. Está bien. Chad murió de un disparo. ¿Qué? Lo mataron con un arma de fuego. ¿Qué? El tono de la conversación cambió cuando el agente especial de la BCI, Joe Arends, entró en la habitación. Hola. Es de la Oficina de Investigaciones Criminales. Hola. Tengo que irme pronto. Hasta ese momento, Nikki había pasado horas respondiendo preguntas como una viuda confundida, maltratada y angustiada. Las cámaras de seguridad del Hotel Staybridge, donde Nikki se había alojado días antes del asesinato, la mostraban con el amigo de la familia, Earl Howard. Ambos compartían una habitación, registrada a su nombre. Las cámaras de la casa también revelaron las actividades de Nikki y Earl juntos. Poco antes de las 7 de la tarde, la noche en que Chad estaba en la bolera, Nikki y Earl visitaron la casa durante aproximadamente 1 hora y media.
Ambos llevaron cestas de ropa sucia, montones de ropa y otros objetos de la casa a la camioneta de Earl. Imágenes adicionales mostraron repetidos viajes de ida y vuelta de la camioneta blanca de Earl al hotel, cargando con los numerosos paquetes de objetos robados de la casa de los Ensel. Caminando hacia la casa conmigo, tomamos algunas cosas y nos fuimos. Así que, ¿qué pensó Chad de que te quedaras en una habitación de hotel con alguien equivocado? Los investigadores claramente creían que Nicky y Earl tenían una aventura. Pero lo más importante es que habían sacado cosas de la casa sabiendo que pronto se produciría un incendio en la propiedad, probablemente porque uno o ambos fueron los responsables de provocarlo. Pero la visita domiciliaria que más les interesaba a los investigadores tuvo lugar esa misma noche, a la 1 de la madrugada, cuando Chad habría estado en la casa y no se supo nada de él. Al principio, Nicky le dijo a la gente que había salido del hotel con Earl tarde esa noche, pero solo para ver las luces de Navidad. Finalmente, admitió haber ido a la casa. Necesitaba encontrar algunos de sus medicamentos, dijo. Sin embargo, justo antes de irse, Nicky accedió al sistema de seguridad remotamente y puso las cámaras en modo de privacidad. No podrían capturar lo que estaba a punto de suceder en la casa. ¿Por qué habían regresado ella y Earl a esa hora de la noche y qué había ocurrido entre ellos y Chad durante ese tiempo? Algo pasó en ese momento, y ya sea que saliste al garaje o te quedaste en la cocina, algo pasó en esa casa que llevó al doblaje de Chad. Creo que probablemente estabas ahí parado. No, no lo sé. Pero creo que sí. Estabas allí, en esa propiedad cuando ocurrió. No sé qué pasó. Así que saliste y compraste algunas cosas mientras Chad jugaba a los bolos, ¿verdad? Claro. Luego volviste de madrugada, como a la 1:10, y de nuevo lo estamos viendo. Y habías estado fuera, con la cámara puesta en modo privado, que por alguna razón no funcionó. No sé por qué no funcionó. No funcionó. Y luego aparecen ustedes y se quedan allí 1 hora y 40 minutos. ¿Verdad? Sé que lo dijiste. Luego regresas 3 horas después. Lo entiendo. Ya lo sé. No me explico que estuvieras allí 1 hora y 40 minutos sin poder localizar esas manchas. Pero luego puedes salir a las 6:30 de la mañana, sin haber dormido nada, si alguien está discutiendo. 10 minutos. Los parches de Nicky, su medicación, que ella afirmó haber buscado sin éxito a la 1 de la madrugada y que luego regresó a casa a buscar de nuevo a las 6:30. Fueron encontrados a la vista en la estantería al final de la encimera de la cocina cuando los servicios de emergencia entraron en la casa para apagar el incendio. En un giro extraño, casi 6 horas después de iniciada la entrevista, Nicky comenzó a añadir algunos elementos a su historia. Ahora se presentaba a una nueva persona. Un hombre misterioso que, según ella, había estado en la casa con ellos esa noche. Había salido del sótano y había llamado a su esposo, cariño. Además, según Nicky, Chad tenía problemas con el juego. Quizás todas estas revelaciones repentinas lo expliquen todo. Solo intento comprenderlo, obviamente. O sea, ¿por qué no me lo dijiste antes? Más aún. Eso me habría dicho mucho más. Por eso no lo entiendo ahora. Entiendo la dignidad, pero no hay nada de dignidad en lo que le pasó a Chad. Pero eso es lo que quiero que tengas. Dignidad también. Sé que Chad está muy endeudado con el juego. Chad está muy endeudado con el juego. ¿Qué apuestas? Eso era otra cosa. ¿Por qué no me lo dijiste? No sé de dónde salió mamá. Nicky, esto no es. Esto no me cuadra. ¿Cómo iba a conocer a este tipo? ¿Cómo no mencionar que estaba allí? ¿Dónde? En las bases. Describió al hombre misterioso y, con la ayuda de sus entrevistadores, intentó calcular su altura. Finalmente, tras muchas horas y contradicciones, empezó a surgir una versión de lo que pudo haberle sucedido a Chad. Nicky dijo que salió de la casa esa noche y esperó afuera en el vehículo mientras Earl permaneció dentro varios minutos. Durante ese tiempo, escuchó un disparo desde adentro. Momentos después, Earl se unió a ella en el vehículo y le informó que Chad había muerto.
regresaron juntos al hotel. Nikki presentó una confesión escrita con estos detalles. Luego, tras reflexionar más, se lo pensó mejor antes de proporcionar la declaración e intentó destruirla. No tienes por qué ser así. El 26 de diciembre, cuando Nikki le envió un mensaje a su esposo diciéndole que estaba en el trabajo, los recibos y las grabaciones de seguridad revelaron que, en realidad, Nikki acababa de tomar un vuelo de ida a Minneapolis. Durante los 2 días siguientes, mientras seguía enviando mensajes de texto a su esposo sobre capacitación laboral, Nikki regresó a Bismarck por carretera. Pero no regresó a casa. En cambio, se alojó en el Hotel Staybridge con Earl Howard, a quien había conocido en Minneapolis. Un historial de mensajes entre ambos, que se remontaba a meses atrás, reveló una aventura romántica que había desembocado en un intercambio de mensajes sobre la compra de una casa. Nikki y Earl estaban considerando propiedades grandes y caras en Austin, Texas. Ella incluso había concertado un par de entrevistas de trabajo en la zona para las próximas semanas, como preparación para la mudanza. Y había otros planes en marcha. Al día siguiente de su vuelo, Nikki contactó con Omesite Insurance para contratar un seguro de inquilinos para su casa, con su nombre como única beneficiaria. Esta póliza pagaría hasta $26,000 si el contenido de la casa sufría daños o era destruido. También solicitó cobertura adicional para todas las joyas que Chad le había comprado a lo largo de los años. Esta cobertura era moderada en comparación con la póliza de seguro de vida que tenía para Chad, que ascendía a más de $500,000. ¿Dirías que $20,000 son suficientes para reemplazar tus pertenencias? Digamos que tengo unos $5,000 en total. Bueno, ¿tasaste las joyas o las compraste recientemente? Sí. Tasé mi anillo de bodas, los aretes y, bueno, compré otras cosas recientemente, y tengo copias de todo porque siempre voy a una sola joyería. Solo compro en una joyería, punto. Bueno. Siempre compro esto en una joyería, y tengo copias de todo. ¿Todas las tasaciones tienen una fecha de los últimos 3 años? Sí. Sí. El 1 de enero, el día después de que dispararan a Chad y un día antes de que lo encontraran, Nikki y Earl visitaron la joyería donde Chad había comprado. Allí, recogieron los recibos de venta de pares de aretes, anillos y un conjunto de boda. El 3 de enero, al día siguiente de que descubrieran a su esposo, Nikki presentó una reclamación al seguro de inquilino y amplió la cobertura de sus demás pertenencias. Unos días después, contactó al empleador de Chad para preguntar sobre posibles indemnizaciones, además de reclamar el dinero del seguro de vida. Nikki Swenzel fue arrestada el 7 de enero y acusada de conspiración para cometer asesinato, conspiración para provocar un incendio y conspiración para manipular pruebas físicas. Earl Howard también fue arrestado por los mismos cargos 2 días después en Michigan, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, cuando intentaba conducir hasta su casa en Beechwood, un pequeño pueblo a unos 100 km al oeste de Toronto. Ni Nikki ni Earl fueron acusados de asesinato porque los peritos balísticos no pudieron determinar quién de los dos había apretado el gatillo. Hubo varios retrasos para llevar el caso a juicio. Primero, Earl Howard solicitó un juicio separado de Nikki, argumentando que sus antecedentes penales, que incluían fraude financiero, demostraban que era capaz de cometer los cargos por su cuenta. Asesinato por dinero del seguro. No quería que lo relacionaran con sus malas acciones anteriores. Pero esta solicitud fue denegada. Ambos debían ser juzgados juntos. El coronavirus provocó un retraso, pero otro revés llegó en otoño de 2021. Justo cuando debía comenzar la selección del jurado, se supo que Earl Howard había decidido aceptar un acuerdo con la fiscalía. Recibió una condena de 50 años con 25 años de prisión suspendida a cambio de declararse culpable de conspiración para cometer asesinato, incendio provocado, intento de incendio provocado y conspiración para manipular pruebas. También fue incluido en la lista de testigos de la fiscalía para el juicio pendiente de su expareja, Nikki Sue. A principios de 2022, el defensor público de Nikki presentó una solicitud para retirarse del caso, alegando una falla en la comunicación entre él y la acusada.
Los detalles de lo ocurrido se mantienen ocultos por el privilegio abogado-cliente, pero esta solicitud fue aprobada. Faltaban solo unas semanas para que comenzara el nuevo juicio. Sé que ya es tarde, y no presentaría una moción de desistimiento si no lo considerara absolutamente necesario. Pero la relación abogado-cliente se ha deteriorado, lo que creo que no me deja otra opción que desistir. Fue a finales de septiembre de 2022 cuando se fijó otra fecha. Esta vez, el juicio comenzó en serio. El extracto bancario de Earl Howard mostraba la compra de un kit de soplete de soldadura de gas de Apraxair por más de $300 el día anterior al asesinato. Meses después, los investigadores relacionarían esta compra con una foto que habían tomado del interior del garaje de la familia Ensel. Esta foto mostraba la parte superior del kit de soplete. Los investigadores regresaron a la propiedad y confiscaron el kit de soplete como prueba. Los tanques del kit que contenían líquido altamente inflamable y potencialmente explosivo estaban vacíos. Los investigadores relacionaron el líquido con el que incendió el colchón junto a Chad Ensel. Se estableció además que el paquete de cigarrillos, ubicado a pocos metros del incendio del horno, coincidía con la marca encontrada en la camioneta de Earl y fue una posible fuente de ignición. Nicky siguió señalando a Earl como el responsable de apretar el gatillo y provocar los incendios. También continuó argumentando que Chad había sido un borracho violento y que ella había sufrido como su esposa. En su declaración inicial, la fiscal Juliana Torney presentó una cronología exhaustiva y contundente del crimen. Mostró imágenes de Nicky y Earl viajando juntos como pareja. Mostró sus desplazamientos hacia y desde el hotel donde compartían la habitación de Earl. Describió cómo los intentos fallidos de desactivar el sistema de seguridad de Ensel en la casa fueron seguidos inmediatamente por múltiples visitas de la pareja conspiradora. Primero, para salvar las pertenencias de Nicky del incendio planeado esa misma noche para cometer el asesinato. Luego, a la mañana siguiente, para reavivar el incendio que no se había mantenido. La fiscalía argumentó que Nicky llamó a Chad esa mañana para reportarse enferma y dar más tiempo al incendio. Lo primero que les dijo fue que algo andaba mal con la caldera. Ella y Chad discutieron sobre eso y ella se fue. Tengan en cuenta que el 2 de enero de 2020 fue jueves. Ella indicó que salió de la casa el domingo o lunes anterior, que habría sido el 29 o 30 de diciembre de 2019, debido a problemas de salud. La calefacción no funcionaba y hacía demasiado frío en la casa. No podía quedarse allí, así que se fue. Regresaron a la casa el 31 de diciembre de 2019 aproximadamente a la 1 de la madrugada. Los sensores de la puerta nos lo indican. Y se fueron aproximadamente a las 3 de la madrugada. La última vez que alguien vio con vida a Chad Ensel fue saliendo de la bolera el 30 de diciembre de 2019, aproximadamente a las 10:30 de la noche. Entre la 1 y las 3 de la mañana del 31 de diciembre de 2019, Chad Ensel recibió 2 disparos de escopeta y fue abandonado muerto en la casa donde se inició el incendio. Cuando se despiertan el 31 de diciembre, no hay noticias del incendio en el Bismarck. Es una gran noticia. Sale en todos los titulares. Incendio en una casa en Bismarck. No había nada parecido. Así que, aproximadamente a las 6:30 de la mañana del 31 de diciembre, regresaron a la casa. La casa no se quemó, así que reubicaron el propano aquí. Nicky fue a trabajar y llamó a Chad para avisarle que estaba enfermo, lo que les dio tiempo. Los sensores de la puerta de la casa indicaron que estuvieron allí al menos una vez más intentando iniciar el incendio. La casa aún no se había incendiado, así que se volvió a encender el horno. 2 técnicos de calderas afirmaron además que no había prácticamente nada malo en el horno que se encontró en llamas. De hecho, el tanque estaba apagado. Alguien activó el cierre manual. ¿Pudieron abrirlo y ponerlo a funcionar de nuevo? Sí. La defensa no tenía mucho con qué trabajar, salvo señalar a Earl Howard. Familiares y otros testigos que conocían bien a Chad insistían en que no era violento y que solo bebía en sociedad. Chad no era de los que buscaban la confrontación ni intensificaban las disputas. ¿Conoce a Chad Ensel? Sí. ¿Cómo lo conoces? Estuvimos casados 17 años. ¿Alguna vez bebió en exceso?
No. ¿Lo viste borracho? Quizás una vez al año en una fiesta de Navidad. ¿Alguna vez lo viste ponerse violento cuando bebía? No. ¿Alguna vez lo viste violento? No. De verdad que no lo has visto en 5 años, ¿verdad? Correcto. Sí. ¿Casada con él durante 17 años? Sí. La gente puede cambiar en 5 años. Quizás. No creo que esta noche llegue a ese punto. No hay más preguntas. La demandada por el honor, Nikki Sue, no testificó. De haberlo hecho, sus antecedentes penales, que nunca se presentaron, habrían salido a la luz en el tribunal. La defensa aplazó su declaración inicial y no llamó a testigos. En sus alegatos finales, el abogado defensor Thomas Glass planteó un punto central. Había 2 personas acusadas de conspirar para asesinar a Chad Encel e incendiar la casa. Entonces, ¿dónde estaba Earl Howard y por qué no había testificado para la fiscalía? Es curioso que no esté aquí. ¿Por qué? ¿Te preocupa que diga que no había ningún plan para asesinar a Chad? No lo sé. Solo sabemos que durante el interrogatorio les dice a las autoridades que Earl se quedó con ella. Cuanto menos sepas, mejor. Eso no me parece un plan ni un acuerdo. Es posible que el Estado considerara innecesario el testimonio de Earl Howard contra su expareja. Y la pregunta de quién apretó el gatillo introdujo cierta ambigüedad. Pero el Estado había construido una cronología sólida y detallada basándose en datos de celulares, grabaciones de cámaras de seguridad, sensores, pólizas de seguro y las propias mentiras de Nikki Sue a las fuerzas del orden. Durante su periodo de duelo, recuerden cómo lloraba al sargento Silvernagel, cómo se acercaba a él en busca de consuelo y le decía cuánto extrañaba a Chad y que solo quería que volviera. ¿Recuerdan a su marido alcohólico y terriblemente abusivo con el que no quería estar, por el que evitaba ir a casa? Simplemente lo extrañaba y lo deseaba desesperadamente. El 4 de enero, 2 días después de que lo encontraran muerto a las 23:42, Nikki le reenvió un correo electrónico a Earl explicándole cómo había recibido los documentos que estaban a la venta. El plan consistía en dispararle a Chad, incendiar la casa para destruir cualquier prueba, cobrar el seguro, montar la escena y eliminar pruebas para que pareciera un suicidio. De esta manera, primero, las pruebas serían destruidas y la policía no sabría qué había pasado, y segundo, para que pudieran vivir felices para siempre. En Texas, llamaron a 44 testigos en total. El jurado tardó aproximadamente 2 horas en emitir un veredicto sobre todos los cargos. En cuanto al cargo de conspiración para cometer asesinato, declaramos culpable a la acusada Nikki Sue Melissa Encel. Conspiración para provocar un incendio. En cuanto al cargo de conspiración para provocar un incendio, declaramos culpable a la acusada Nikki Sue Motterson Insul. Conspiración para manipular pruebas físicas. El juez Douglas Barr ordenó la elaboración de un informe de investigación previo a la sentencia, que detallará las consideraciones que podrían influir en la severidad de la sentencia de Nikki. Al momento de la publicación de este video, no se había programado una audiencia para dictar sentencia. Muy amable. No tenía ni una palabra mala que decir de nadie. Siempre dispuesto a ayudar. De verdad, fue mi primer amigo. Crecimos juntos mucho tiempo, solo él y yo. Así que escuchar algunas de esas cosas que salieron a la luz fue desgarrador, sabiendo que no eran ciertas. Y esa fue la historia del asesinato de Chad Encel y la condena de su esposa Nikki y su amante, Earl. Quiero escuchar sus pensamientos sobre estos casos. Si les gustó, asegúrense de darle un like. Y me aseguraré de hacer más casos similares, algunos más casos resueltos. Pero eso es todo por hoy, detectives. Espero que estén todos a salvo en este mundo tan loco. Y nos vemos en mi próximo video.